Buenas tardes a todos. Me llamo Juan Carlos y bueno, os voy a dar la primera videoconferencia de las haciendas locales, ¿vale? Y vamos a empezar por el impuesto de bienes inmuebles, o lo que llamamos habitualmente el IBI. Lo que voy a explicar, vamos a dar 50 minutos más o menos, va a ser todo práctico. Lo he intentado basar un poco en los ejercicios prácticos que tenéis que presentar, para que no suponga una diferencia muy grande. Es un impuesto cortito, aparentemente sencillo, pero bueno, a la hora de aplicar tampoco es tan sencillo. Entonces, bueno, no vamos a profundizar excesivamente en los ejercicios prácticos y vamos a irnos a casos complejos, sino que vamos a trabajar con supuestos más o menos sencillos y que sean más habituales, y que podemos encontrar en la vida real. ¿eh? He preparado 7 pequeños ejercicios que yo creo que nos durarán estos 50 minutos. Al final dejamos 10 minutos para las dudas que pueda haber. Bueno, si en algún momento determinado recibo por chat alguna duda concreta, pues algunas veces pues sí, las contesto, porque a lo mejor si lo dejamos para el final, algunos se nos olvida, ¿no?, lo que queríamos preguntar. Y más verlo en caliente que otra cosa. Bueno, en este impuesto, la regulación básica que tiene este impuesto es el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Red Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis a mano, porque aparte de que es cortito, pero siempre es bueno que en la práctica podáis manejar este tipo de documentos, este tipo de textos, para que podáis aplicar los impuestos o las dudas que podéis tener. Nadie se sabe los impuestos de memoria. Entonces, lo que tenéis que saber es que os suenen las cosas, principalmente que sepáis a qué se aplica, y a la hora de aplicarlo, pues bueno, porque tengáis más o menos idea y que sepáis dónde buscar, ¿vale? Sepáis dónde buscar. Aquí no se trata de aprenderse toda la normativa de memoria, sino que se trata es de saber manejar tanto la ley básica con la que lo basamos este impuesto, como puede ser otro tipo de información, obras prácticas o otro tipo de documentación que podamos tener a mano. O sea, que no os intentéis aprender esto de memoria, sino que lo que tenéis que deducir un poco es aprenderos el impuesto básicamente y saber aplicarlo, y saber en qué se aplica, que es lo fundamental. Luego, a la hora de profundizar, pues nos miramos la ley y vemos si está exento, no está exento, está sujeto, no está sujeto, y qué tipo de impositivo puede tener, ¿vale? Ese inmueble. Pero en este caso, vamos a verlo, yo creo que de forma básica, pero creo que vais a aprender más o menos cómo se maneja este impuesto. Ya sabéis que estos no son los impuestos principales que existen en la fiscalidad aquí española, ¿no? Aparte está el IVA, el IRPF, el impuesto a sociedades, pero estos impuestos ya sabéis que son impuestos que parcialmente están delegados al ayuntamiento, aunque también el Estado participa en ello, ¿vale? La administración del Estado. Bueno, principalmente os quiero decir que, bueno, ya me imagino que lo habréis estudiado, que es un tributo directo, ¿vale?, de carácter real, no es personal, no recae sobre la persona, y es de titularidad municipal, ¿vale?, y obligatorio, que grava el valor de los bienes inmuebles. Aquí, no sé si habéis visto también que se ha abierto un foro, ya os lo digo, hago un pequeño paréntesis, un foro sobre el IBI y el impuesto de incremento del valor de los terrenos, y un poquito la doble imposición que pueden tener estos impuestos. Lo he hecho esa pregunta y convendría que dierais una vuelta al tema y participarais en ese foro, porque creo que es interesante, ¿vale? Creo que es interesante. Bueno, los artículos, este Real Decreto Legislativo tiene 100 y pico artículos, pero los artículos que realmente nos interesan a la hora de los 5 impuestos de las haciendas locales, que vamos a ver que son 5, ¿vale?, van a ser del artículo 60 al artículo 110. ¿Vale? Esos artículos, del 60 al 110 de este Real Decreto, son los que vamos o vais a trabajar, eso va a ser la base de estos 5 impuestos. ¿Vale? Bueno, pues si queréis, empezamos a ver el primer caso práctico. He metido los 7 prácticos seguidos, los casos prácticos, pero vamos a ver el primero, vamos a irnos a la solución, el segundo y así consecutivamente.
¿vale? Dice, don Pedro Sánchez es titular de los siguientes inmuebles y derechos sobre ellos en distintas localidades, ¿vale? Su señor es propietario en Segovia de una vivienda de protección oficial. Aquí ya nos está dando datos, ¿vale? Nos dice que es de protección oficial, adquirida en el 2011 por 80.000 euros y cuyo valor catastral es de 55.000 euros. Ya sabéis que a la hora de calcular el importe del impuesto sobre bienes inmuebles, el valor que se basa, o la base imponible, es el valor catastral, ¿vale? Es un valor que está calculado por una serie de conceptos, una serie de variables, y que, bueno, pues los ayuntamientos o el catastro llega a él. Ahora mismo, en la actualidad está bastante desfasado, porque, como sabéis, con el boom inmobiliario que hubo, bueno, pues al revés, los valores reales de las viviendas eran mayores que los catastros, pero ahora se está dando el caso que los valores catastrales muchas veces son mayores que el valor real de la vivienda, ¿vale? Pero bueno, es un poco raro verlo ahora como que ha sido así, pero se está produciendo. En este caso, estoy marcando, como veis, los datos que nos son necesarios para calcular el IBI, que es una vivienda de protección oficial, que el valor catastral es de 55.000 euros, que es su residencia habitual, y nos pide que practiquemos la liquidación del IBI, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Segovia desea gravar al máximo dichos inmuebles. Yo me imagino, como habréis estudiado o leído todo este impuesto, habéis visto que hay una serie de coeficientes o porcentuales donde nos da un mínimo y un máximo que se ha establecido para que los ayuntamientos se puedan mover en esa llave. Pueden aplicar un mínimo o pueden aplicar un máximo. En este caso hemos puesto que el Ayuntamiento de Segovia va a aplicar el máximo que le deje la ley para este tipo de inmueble, ¿vale? Vamos a irnos a la solución, ¿vale? La solución la he basado un poquito para que manejéis la teoría haciendo referencia a los artículos de este Real Decreto y bueno, decimos que tomamos en consideración lo establecido en el artículo 72, ¿vale? El artículo 72 dice que el Ayuntamiento de Segovia decide aplicar el tipo de gravamen máximo calculado de la siguiente forma, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Sabéis que hemos visto una tabla donde hay un mínimo y un máximo para inmuebles urbanos o inmuebles rústicos. En este caso, como es un inmueble urbano, es una vivienda, tenemos, y vamos a irnos al máximo, el máximo será 1,10, ¿vale? 1,10. ¿El mínimo cuál es? El mínimo para inmuebles urbanos es 0,4, no es el 0,4 o el 1,10. Ahí el ayuntamiento, si nos quiere aplicar el máximo, se nos va a ir al 1,10. Si quisiera aplicar el mínimo, se iría al 0,4, ¿vale? Bueno, pues en este caso nos vamos al 1,10. Pero luego también, que me imagino que habréis visto, porque si no lo habréis visto, pues va a sonar un poco, o va a ser un poco difícil esta videoconferencia, es que existen una serie los ayuntamientos pueden incrementar estos tipos con unos aumentos porcentuales basados en una serie de conceptos, que pueden ser la capitalidad, puede ser que tenga servicio público de transporte en superficie y que tenga una pluralidad de servicios, ¿vale? Basándose en eso, el ayuntamiento puede empezar a sumarte conceptos y, a su vez, tipos impositivos. Entonces, en este caso, Segovia tiene, como es capital de provincia, tiene un 0,07% por capitalidad. Eso lo veis en el cuadro que estéis trabajando dentro del curso. Aplicamos la capitalidad, que es un 0,07%. También aplica también, porque es un municipio que tiene un servicio de transporte público colectivo de superficie, aplicamos otro 0,07 y también tiene pluralidad de servicios, ¿vale? Es un ayuntamiento que tiene una serie de servicios variados, ¿vale? Entonces aplicamos un 0,06 y entonces nos da un total de 1,30, ¿vale? Significa que al coeficiente máximo que permite la ley, que es el 1,10, porque vamos a coeficiente máximo porque es el que quiere aplicar el Ayuntamiento de Segovia, estamos aplicando o el ayuntamiento decide ir al máximo. Entonces dice, de todos los coeficientes que yo tengo posibilidad de aumentar, pues voy a aumentar los que cumplo. En este caso cumple estos tres, que son los tres que hay, ¿vale? Que es el de capitalidad, hemos dicho, la superficie, transporte público de superficie y la pluralidad de servicios. Y nos da un total de 1,30. Este será
el tipo de gravamen que va a tener este tipo de inmueble, ¿vale? Eso por un lado. Ahora tenemos otro concepto que hemos visto que era una vivienda de protección oficial. Entonces, según la vivienda de protección oficial, es un inmueble urbano que goza de una bonificación del 50%, ¿vale? Durante 3 años, por aplicación del artículo 73.2. Entonces, hay una serie de bonificaciones, este impuesto tiene una serie de bonificaciones que son, pueden ser obligatorias o potestativas, y en este caso es una bonificación obligatoria. Entonces, ¿cuáles son las tres así principales bonificaciones que hay? Ya os voy a envolver un poquito los supuestos prácticos con teoría para refrescaros. Tiene un al 50% por vivienda de protección oficial, ¿vale? Durante 3 años, pero que se puede prolongar más, ese 50% por más años, si el ayuntamiento lo decide. Tiene entre el 50 y el 90% de la cuota íntegra de inmuebles que constituyan objeto de promotoras, constructoras, etcétera, ¿vale? Para que no se graben esos inmuebles mientras está construyendo. Y luego tiene un 95% de cuota íntegra sobre bienes rústicos, los bienes rústicos de cooperativas agrícolas, explotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son las tres bonificaciones que hay obligatorias. La nuestra en este caso es por ser una vivienda de protección oficial. Y entonces aplicamos una bonificación del 50%. En este caso ya estaríamos preparados y dispuestos a calcular la cuota a pagar de este IBI. Entonces cogemos el inmueble, nos vamos al valor catastral, que son 55.000 euros, ¿vale? Que compone lo que es la base imponible. Aplicamos el tipo de gravamen, que es el 1,30, que este ha salido, pues, de la suma de los tipos porcentuales que hemos visto anteriormente, ¿vale? El obligatorio y máximo y los potestativos, pero que el Ayuntamiento de Segovia ha decidido aplicar, ¿vale? Sobre los 50.000, perdón, sobre los 55.000 aplicamos el 1,30 y nos da 715 euros, y hallamos finalmente la cuota líquida. La cuota líquida sería los 715 euros menos la bonificación del 50%. Luego estaríamos hablando de un impuesto o un IBI a pagar de 357,50 euros. ¿Vale? Si veis, los cálculos finales son fáciles. Tenemos una base imponible, que es el valor catastral del inmueble, que ya nos viene dado o calculado por el ayuntamiento correspondiente. Claro, si queremos profundizar cómo han llegado a ese valor catastral, pues nos tendríamos que remangar, y la verdad que tendríamos que estudiar mucho y ir al ayuntamiento y averiguar cómo han llegado a ese importe. ¿Vale? Normalmente nadie lo hace y uno asume el importe que se le han dado, salvo que el importe sea desorbitado o no concuerde con nuestro inmueble, y entonces pidamos aplicaciones al ayuntamiento correspondiente y nos diga cómo llamaba ese cálculo, ¿vale? Y podamos nosotros poder recurrir ese importe, ¿vale? Pero si os dais cuenta, valor catastral, tipo de gravamen, que realmente un poquito en este tipo de impuesto, en el IBI en concreto, lo más difícil es llegar al tipo de gravamen, ¿vale? Y saber hallar la bonificación o saber si está exento. Pero realmente tampoco es demasiado complicado siempre que el inmueble no sea también raro o complicado. En este caso, la cuota tributaria nos da 715 euros, y a partir de ahí, si esta vivienda no fuera de protección oficial, no fuera una vivienda de protección oficial, se quedaría ahí. Pagaríamos un IBI de 715 euros, ¿vale? Un IBI caro, un IBI caro para tener un valor catastral de 55.000 euros, estamos hablando de 715 euros. Es un IBI caro porque en este ayuntamiento se ha ido a lo máximo, ¿vale? A lo máximo que le ha permitido la ley. Entonces, bueno, pues nos ha metido un palo importante. Cuando veis que hay ayuntamientos que van a bajar el IBI y tal y cual, pues lo que van a hacer es aplicar IBI más bajos, ¿vale? Irse a esa horquilla que hay de tipos mínimos y máximos, y en aplicar el 1,10 irse al máximo, pues aplicar a lo mejor el 0,70 o el 0,80 y luego sumar o no sumar los diferentes porcentajes que ellos pueden aplicar, ¿vale? Con esto, bueno, tendríamos un IVA a pagar de 357,50 euros y quedaría resuelto el ejercicio, ¿vale? Creo que es bastante sencillo. Tenéis que tener en cuenta nada más que aplica el tipo máximo, iros a las tablas y tener en cuenta la bonificación que tiene las viviendas de protección oficial, ¿vale? Nos vamos para atrás
para ver el segundo. Dice, también es propietario de Segovia, estamos aquí, también es propietario de Segovia de una plaza de garaje cuyo valor catastral asciende a 12.000 euros. ¿Vale? Liquidación del IBI en los mismos términos del inmueble anterior. ¿Qué quiere decirse? Que también, como estamos en Segovia, el ayuntamiento decide aplicar el máximo que permite la ley. Esto es una plaza de garaje, ¿vale? Es un inmueble. El sujeto pasivo, ¿aquí quién es? El titular del mismo, ¿vale? Entonces nos vamos al ejercicio número 2, resuelto, y dice, tomamos en consideración otra vez lo establecido en el artículo 72. El artículo 72 es el que nos da el coeficiente máximo, mínimos, etcétera, ¿vale? Y también esos coeficientes que puede añadir el ayuntamiento. Como el ayuntamiento decide aplicar el tipo máximo, pues es que es el mismo cálculo que el ejemplo anterior, ¿vale? Aplicamos el 1,10 como máximo, aplicamos por capitalidad el 0,7, aplicamos por municipio que tiene el transporte colectivo de superficie el 0,07 y aplicamos el 0,06 por pluralidad de servicios, ¿vale? Nos da un 1,30. Aquí, pues lo mismo, valor catastral base imponible 12.000 euros, tipo de gravamen 1,30 y la cuota a pagar serían 156 euros. Que la verdad que pasar una plaza de garaje con un valor de 12.000 euros de valor catastral, pues estamos hablando de un impuesto muy alto. Lo que pasa es que, como habéis visto, nos hemos ido al tipo máximo que quiere aplicar el ayuntamiento. La única diferencia que tiene este ejercicio con el anterior es que el anterior era un mueble de protección oficial y entonces aplicábamos una bonificación. También nos íbamos al tipo máximo y aplicábamos todo lo que potestativamente podría aplicar el ayuntamiento, que son estos tres tipos. En este caso es una plaza de garaje y como estamos en Segovia y Segovia dice que aplica el tipo máximo, ojo, esto es un ejercicio que preparo yo. Esto no quiere decirse que en Segovia se apliquen estos tipos. Es un ejemplo. He puesto Segovia como podría haber puesto Cuenca, Toledo o otra capital de provincia. ¿Vale? No penséis que en Segovia se están aplicando estos tipos máximos. La verdad es que no tengo ni idea ahora mismo de que se está aplicando en Segovia. Habría que coger la ley, habría que cogerse un IBI de un inmueble de Segovia y bueno, y leerlo. Sería también conveniente que si tenéis un IBI a mano de una casa vuestra, o de vuestros padres o de alguien, pues bueno, cogerlo y echarle un vistazo. Ahí tenéis un valor suelo, un valor construcción, un valor catastral y tenéis un porcentaje que viene calculado y os vendrá un importe a pagar, ¿vale? Si tengo una bonificación también vendrá. Entonces, bueno, siempre es bueno darle una vueltita a un recibo de IBI para ver en la práctica cómo lo aplica ese ayuntamiento. ¿Vale? Vuelvo a repetir, que diga que esto que el ayuntamiento Segovia aplica tipos máximos es un ejemplo mío que he puesto. No quiere decirse que los aplique. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos. Creo que no son muy sencillos. Si os habéis leído la normativa, os habéis leído el temario y habéis hecho algún ejercicio, estáis viendo que son parecidos a los que os vamos a pedir para enviar. Y no he querido salirme yo mucho de ello, pero que tampoco hace falta profundizar mucho más. No voy a complicaros la vida. Son impuestos que vais a ver muy poquito, vais a ver una vez al año, salvo que trabajéis en un ayuntamiento y dediquéis a esto. Y entonces son impuestos que sí, tenéis que saber muy bien qué impuesto es, qué se grava, quién es el contribuyente, quién es el sujeto pasivo y cómo más o menos aplica, ¿vale? Que sepáis cómo más o menos aplica. Vamos, estoy yéndome a casos un poco que pueden ser más habituales o que pueden ser más básicos y que podamos ver. Bueno, nos vamos al caso 3. Aquí hablamos de un que es propietario también, don Pedro Sánchez, de un terreno rústico, ¿vale? En el término municipal de Torrelavega, donde se ubican unas instalaciones de carácter agrario. La superficie de dicho terreno es de 8 hectáreas y su aprovechamiento es para pastos. El valor catastral en el año 2011 es de 12.400 euros. ¿Vale? Aquí determinar la cuota máxima también lo vamos a ingresar, teniendo en cuenta que el 80% de la extensión del terreno está representada por terrenos rústicos. El 80% de la extensión del terreno de la comarca, ¿vale? De Torrelavega en este caso. Ya como veis en el cuadro este de los tipos máximos y mínimos, y luego había otro cuadro donde nos decía los tipos que se podían aplicar, los tipos que se podían aplicar o que se podían incrementar, vais a ver uno que es si más o menos del 80% de la extensión de la comarca es un terreno rústico, son terrenos rústicos, ¿vale? Yo he pedido ese ejemplito para que sepáis aplicar también ese aumento.
Entonces nos vamos al ejercicio 3 y dice que al igual de los inmuebles urbanos, también los inmuebles de naturaleza rústica también están grabados, ¿vale? Y ahí entra tanto el terreno como las construcciones. ¿eh? El valor catastral hemos visto que es 12.400 euros, que es el importe de la base imponible. Eso queda claro, ¿vale? Valor catastral, importe de la base imponible, no tenemos que tener en cuenta precio de compras, ni valor de suelo, ni valor de construcción, sino el valor catastral total, ¿vale? El valor catastral total. Según el dispuesto, el artículo 72, como veis, estamos trabajando con el artículo 72 todo el rato de este Real Decreto, porque ahí es el que nos está diciendo los tipos impositivos que hay que aplicar. Nos dice que el Torrelavega, como Segovia, decide aplicar un tipo de gravamen máximo. Máximo. En este caso, pues nos vamos al cuadro y, si tenéis el cuadro delante, que sería conveniente que lo tuvierais al ladito, veis que los tipos mínimos y máximos que se pueden aplicar para un inmueble rústico, son el mínimo el 0,3 y el máximo el 0,90%, ¿vale? 0,3 mínimo, 0,90 máximo, ¿vale? 0,90 máximo. En este caso, como el Ayuntamiento de Torrelavega también hemos dicho que quiere aplicar los tipos máximos, pues dentro del tipo de grave máximo aplicable en inmuebles rústicos, aplicamos el 0,90, como hemos dicho, que nos permite, que la ley se ha legislado a nivel estatal y se ha dicho que como máximo los ayuntamientos pueden aplicar ese. Un ayuntamiento puede aplicar el 5, el 8, el 9, aplica el 0,90 como máximo. ¿Y le añade cuál? Pues le va a añadir el 0,15. ¿Por qué? Porque este municipio, más del 80% de la superficie es terreno rústico, ¿vale? Es terreno rústico. También lo veis en el cuadro. En el cuadro, la última línea del cuadro, tenéis 4 líneas. En la última línea del cuadro nos habla de este incremento, esta potestad que tiene el ayuntamiento de poder incrementar los tipos de gravamen de los inmuebles, en este caso rústicos, ¿vale? Si más del 80% de la superficie de la comarca está compuesta de terrenos rústicos, pues podemos aplicar este 0,15 y nos da un tipo de gravamen total de 1,05, ¿vale? Entonces nos vamos a valor catastral, que es la base imponible, que es 11.400 euros, nos vamos al tipo de gravamen, que es el 1,05, y pues muy fácil, sobre los 11.400 aplicamos el 1,05 y nos da 119,70 euros, ¿vale? Nos da 119,70 euros. Este es el resultado. Pero nos quiere decir que el impuesto o la cuota a pagar, la cuota tributaria que voy a pagar del IBI por este terreno rústico, siendo un municipio donde este tipo de inmuebles lo va a gravar al máximo, son 119,70. No voy a pagar más, ¿vale? No puedo pagar más porque el ayuntamiento tampoco tiene potestad para incrementar más los tipos, ¿vale? Que es lo que le deja la ley. Por eso es un impuesto un poco compartido con las administraciones públicas, porque las administraciones, en este caso la ley, impone unos tipos mínimos, unos tipos máximos y otros tipos que puedes potestativamente aumentar o disminuir, unas bonificaciones, unas reducciones, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento tiene la potestad para aplicar un poco lo que quiera dentro de esos límites. Por eso siempre se dice que hay ayuntamientos caros y ayuntamientos baratos, porque hay ayuntamientos que tanto a lo mejor este impuesto de bienes inmuebles, como el impuesto a actividades económicas, como la plusvalía, o el incremento de valor de los terrenos, como el impuesto a los vehículos, ¿vale? Como el impuesto de construcción, o tasas de la basura, o tasas de salida de carruajes, que pueden aplicar tipos máximos, ¿vale? Y otros ayuntamientos que pueden aplicar tipos más pequeños, más bajos. Eso significa que son ayuntamientos más baratos, ¿vale? En este caso. O sea, que tiene la potestad un poco de dentro de la ley, el poder ser un ayuntamiento caro o un ayuntamiento barato, ¿vale? No es como el IRPF, que quitando Navarra y el País Vasco, todos los demás ciudadanos del Estado español, tributamos igual, ¿vale? Tributamos igual a mismos ingresos y mismas deducciones.
Aquí no, aquí dependiendo de donde estemos, bueno, que tengamos una serie de deducciones, ¿vale?, comunitarias de la comunidad autónoma también, pero en general son tipos a nivel nacional. En este caso, el ayuntamiento puede jugar con ellos y puede hacerlo caro o puede hacerlo barato. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos. Yo no sé si voy rápido, pero que tampoco hay mucho más que explicar, como estáis viendo. Yo creo que el beneficio de vosotros es un impuesto que, bueno, a la hora de leer es un poco espeso, ¿vale? Es un poco espeso, pero bueno, a la hora de aplicarlo, como veis, bueno, es muy difícil, no muy difícil aplicarlo, ¿vale? Entonces, como veis, lo que es la parte práctica es sencilla, más imponible, tipo de gravamen, cuota tributaria, bonificación, etcétera, y la teoría la estoy intentando yo acoplar con los ejercicios prácticos para que sepáis un poco dónde sale cada cosa. ¿Vale? Bueno, vamos a ir al ejercicio número 4 y aquí habla de un local de negocio. ¿Vale? Aquí aplicamos un local de negocio con un valor catastral de 75.000 euros. ¿Vale? Pero sobre el que existe un usufructo vitalicio. Un usufructo vitalicio a favor de la madre. Está sito en Colmenar Viejo, Madrid. Liquidación del IBI, sabiendo que el Ayuntamiento de Colmenar ha aprobado un tipo del 0,58%, ¿vale? Y desea aplicar todas las bonificaciones previstas en la ley en su grado máximo. ¿Vale? Aquí las bonificaciones las quiere aplicar en su grado máximo y ha elegido un tipo de gravamen del 0,58. O sea, se ha ido a la tabla y ha dicho, bueno, ¿yo qué tipo puedo aplicar? Bueno, yo puedo aplicar un tipo como este es un local de negocio, es un inmueble urbano, ¿vale? Puedo aplicar un tipo entre el 0,4 y el 1,10, que es lo que permite la ley. Bueno, pues me voy al 0,58. Esto quiere decirse que, bueno, que el ayuntamiento en este caso es benévolo con el contribuyente. Le está aplicando un poquito más del mínimo, pero bueno, le está aplicando un 0,58, ¿vale? Y a la vez dice que si este local tiene bonificaciones, pues yo voy a aplicarlas al grado máximo, ¿vale? Si es un porcentaje entre el 50 y el 90, por ejemplo, por ser una bonificación, me voy al 90% de bonificación, ¿vale? Pero ahora vamos a ver que este tipo de inmueble no tiene bonificaciones, para este caso en concreto. Aquí tenemos una duda, que puede ser quién es el titular o el contribuyente de un local de negocio, ¿vale? Donde que existe un usufructo vitalicio a favor de la madre. En este caso, ¿quién sería? ¿Quién sería el sujeto pasivo o el contribuyente? Como veis, a la hora de cuando habéis estudiado el impuesto y habéis estudiado lo que es el hecho imponible, decía que el hecho imponible está constituido por la titularidad sobre los bienes inmuebles urbanos o rústicos o también de algunos de los siguientes derechos. Y teníais derecho oral de superficie, derecho oral de usufructo, derecho de propiedad. En este caso, los titulares, por regla general, el titular o el contribuyente del IBI es el propietario, ¿vale? Pero cuando hay un usufructo, el usufructuario es el titular de este impuesto, ¿vale? En este caso, la madre, ¿vale? Como usufructuaria sería el sujeto pasivo del IBI de este local, ¿vale? Sería la madre, porque tiene el usufructo, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, el valor de la son 75.000 euros, que el sujeto pasivo es la madre, porque es la que tiene el usufructo sobre el local, y que este ayuntamiento aplica ya un 0,58, no tenemos que calcularlo, sino que aplica el 0,58. Lo que tenemos que ver es si este local se pueden aplicar bonificaciones, ¿vale? Aquí hablamos que don Pedro Sánchez tiene la nueva propiedad. Ya sabéis que los derechos reales de este tipo, el que una parte es el usufructo, otra parte, una persona tiene el usufructo, entonces la otra persona tiene la nueva propiedad. La nueva propiedad, el usufructo es el que realmente utiliza el bien, ¿vale? Y lo usa. Y la nueva propiedad, en principio, es el dueño del bien, ¿vale? En este caso. En este caso, según lo establecido en los artículos 61 y 63, siempre es conveniente que trabajéis, lo vuelvo a repetir, que trabajéis con la normativa, en este caso con bueno, con la ley, con el decreto y sería conveniente, si os repasáis esta videoconferencia,
pues bueno, lo que es este material, pues os vayáis al artículo 62 y 63. ¿Vale? El sujeto pasivo del IBI es el titular del derecho real de usufructo, que recae sobre el inmueble. En este caso, la madre. La madre será la contribuyente. La madre será a la que se gire el recibo y la que tenga que pagarlo. Porque siempre, a veces, con el IBI surgen dudas. Bueno, ¿quién tiene que pagar el IBI? Tú, tal, el comprador, el vendedor, cuando se vende un bien. Bueno, perdón. El IBI se le venga el 1 de enero. Y en principio, el que tenga la propiedad el 1 de enero es el que tiene que pagar el impuesto. ¿Vale? Quien tenga la propiedad el 1 de enero es el que tiene que pagar el impuesto. Si uno vende en marzo la casa, o la vende en abril, o la vende en julio, en principio es tú, el vendedor, tiene que pagar el IBI. Lo que pasa es que muchas veces, cuando una casa se vende, a veces lo que se dice es, bueno, venga, yo pago la parte proporcional que me corresponde y tú pagas la otra parte proporcional del IBI. Entonces, si yo te la vendo el 31 de marzo, yo pago 3 meses y tú, como la tienes a partir de 1 de abril, pagas 9 meses. Se llegan a acuerdos, ¿vale? La ley te dice que el titular y el que tiene la obligación de pagar, en ese caso es el vendedor, el que tiene el bien el 1 de enero. Pero el vendedor no puede repercutir al comprador esa parte. Siempre se lo van a reclamar al vendedor si no se paga. Siempre se lo van a reclamar al vendedor. Pero tú puedes repercutirlo al comprador. Lo que pasa es que, bueno, si yo fuera comprador, bueno, chicos, si me gusta mucho la casa y si pone muy burro el vendedor, pues lo acepto. Pero por regla general, pues bueno, chicos, que tenga el 1 de enero es el que lo paga. ¿Vale? Así de claro. ¿Vale? Entonces, hemos visto que el valor catastral son 75.000 euros. ¿Vale? El tipo de gravamen de este ayuntamiento es el 0,58, que en principio no hemos tenido que calcularlo porque el ayuntamiento ya ha decidido que es el 0,58. La serie que estaba entre el 0,40 y el 1,10. Y he dicho, bueno, pues me voy al 0,58. ¿Vale? Bueno, pues ha sido bastante benévolo con el contribuyente. Entonces nos vamos al 0,58 y calcularíamos la cuota tributaria, que sería 75.000 euros por el 0,58%. Y nos da 435 euros. Coincide con la cuota líquida porque no se pueden practicar bonificaciones. Entonces, si veis y repasáis todas las bonificaciones que hay, ya sean obligatorias o prestativas, bueno, dentro de las obligatorias no encaja un local de negocio normal y corriente, y dentro de las obligatorias tampoco, ¿vale? Dentro de las obligatorias tampoco. A ver, las obligatorias, ¿cuáles son las obligatorias? Pues las obligatorias son, las potestativas, ¿cuáles son? Bueno, pues viviendas para familias numerosas, viviendas para enseñanza universitaria, que sean patrimonio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Si las estudiáis, pues veis que ninguna va a coincidir con un local de negocio. ¿Vale? Va a entrar una pregunta, que bueno, la voy a contestar, me dice, en caso de venta, ¿será la madre quien tenga que liquidar el recibo? Hombre, pues sí, si la madre, o sea, si en este caso don Pedro Sánchez vende el bien, lo que pasa es que claro, para vender el bien, ya estamos entrando en palabras mayores. Tú no puedes vender si hay una persona que es usufructuaria de la vivienda, tendría que tener su permiso para venderla. Y si es un usufructo vitalicio, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no, que realmente no puede venderla. O sea, hasta que esa persona fallezca, puede vivir en esa vivienda, en este caso su madre, ¿vale? Puede vivir en esa vivienda y no puede venderla. Para venderla en principio tendría que haber fallecido, ¿vale? En principio tendría que haber fallecido, porque es vitalicio, salvo que tenga su autorización, ¿vale? Eso suele ocurrir en los matrimonios. Cuando un matrimonio está casado y uno fallece, normalmente su 50%, ya sabéis que un 50% de ese 50% va a los hijos, pero el otro 50% suele quedarse en el usufructo el otro cónyuge. ¿Por qué? Pues bueno, pues se suele hacer para que los hijos, pues habrá algún hijo un poco así, ¿no?, que pueda dejarla en la calle, a su padre o a su madre, para que quede viva, ¿vale? Entonces normalmente la persona que queda viva se queda con el usufructo de todos los bienes que han tenido entre los dos, ¿vale? Se queda el usufructo, por ley. Por ley. No puede sustituir por un tercio de los bienes, pero normalmente se queda con el usufructo. Entonces, si uno tiene una persona, en este caso el don Pedro Sánchez tiene el titular del bien, pero la madre tiene el usufructo, este señor no va a poder vender esa vivienda hasta que la madre fallezca, porque realmente tiene el uso de esa vivienda.
o salvo que ella decida que vale, que venga, te lo doy y vamos, lo autorizo, la venta. En caso de que se vendiese, pues bueno, ahí el titular, pues tengo dudas, podría ser don Pedro Sánchez, porque en el momento que ella renuncia al usufructo, ya el titular del bien es el propietario, ¿vale? Pero bueno, ese caso va a ser muy complicado, porque es difícil que se dé. Pero normalmente el titular del bien, en este caso, el usufructo ya no existe, porque tiene que renunciarle para poder venderlo, entonces el titular pasaría a ser de don Pedro Sánchez y siempre que no se haya devengado el IBI, ¿vale? Bueno, nos vamos al ejercicio número 5, que dice: una casa del siglo XVI declarada monumento de interés cultural en Colmenar Viejo, liquidación del IBI. Bueno, pues aquí yo he querido también, ¿qué he querido? Pues poner un caso también que puede ser típico, que hay casas que pueden ser inmuebles de patrimonio histórico español, que son declaradas. En este caso, como vais a ver, esta casa del siglo XVI puede estar exenta por el artículo 72.2.b del Real Decreto, siempre y cuando se solicite la exención, ¿vale? Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice que para que esté exenta este tipo de inmuebles, pues debe tratarse de un inmueble de interés cultural, que debe ser declarado como tal mediante decreto, de modo expreso e individual, en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, 25 de julio del Patrimonio Histórico Español. Bueno, ya sabéis que hay en los pueblos, normalmente en los ayuntamientos, hay a lo mejor un tipo de inmuebles que por quien ha vivido en él o por lo que ha representado para ese ayuntamiento, o que, bueno, pues que ha pertenecido a alguien de sangre, un conde, un barón, un marqués. Entonces a lo mejor el ayuntamiento decide optar a que sea declarado monumento, patrimonio, dentro del patrimonio histórico, ¿vale? Entonces, si el Estado decide que ese inmueble pertenezca al patrimonio histórico español, pues bueno, pues ese inmueble pertenecerá al patrimonio histórico español y tendrás la posibilidad de solicitar tú una exención como propietario para que no tengas que pagar el IBI, ¿vale? En este caso también tendría que estar inscrito en el registro general como integrante del patrimonio histórico español. A veces que te nombren un inmueble patrimonio histórico, pues es una verdadera faena, ¿vale? Porque yo conozco casos que, bueno, pues tienen un coste muy grande. ¿Por qué? Imaginaros que soy propietario de un palacete por herencia en un pueblo, un palacete que tiene una serie de encima dentro de cuadros o de bienes o de tipo de esculturas o mismamente el mismo inmueble, porque imaginaos en este caso del siglo XVI y el pueblo dice: oye, este inmueble hay que enseñarlo al público. Pues ¿qué ocurre? Bueno, pues tú pedirías una subvención y tal igual, pero al final yo, porque he tenido un caso cercano, te exigen que lo abras al público y que tengas una persona que lo enseñe, que tú te hagas cargo del mantenimiento, etcétera, etcétera. Y muchas veces la subvención que te dan, porque lo tengas abierto, no te va a cubrir los costes. Entonces, muchas veces que te nombren un inmueble patrimonio histórico para que en este caso te puedas ahorrar el IBI, pues la verdad que no merece la pena, ¿no? No merece la pena. Este inmueble, con estas condiciones, estará exento, ¿vale? Porque aparentemente este inmueble del siglo XVI, aunque no lo hemos especificado, que esté inscrito en el registro y tal, se supone que sí, ¿vale? Se supone que sí. Se supone que si es un inmueble que ha sido declarado Patrimonio Histórico Español, pues bueno, te habrás ocupado de inscribirlo en el registro general como integrante de este Patrimonio Histórico Español. En este caso, si nos vamos al artículo 7.2.b, vemos que una de las exenciones que existen no hay muchas, como veis, son impuestos muy cortitos, muy pequeñitos, en cuanto a expansión del impuesto o explicación del impuesto, o la normativa, del impuesto, y una de las exenciones que hay es que si el inmueble pertenece al patrimonio histórico español y, bueno, cumple las condiciones de estar registrado, etcétera, etcétera, pues estaría exento del IBI, ¿vale? Bueno, como veis, he intentado poner casos, uno de VPO, un local, un garaje, tipo máximos, nos hemos ido a un usufructo, un bien con un usufructo, un inmueble con un usufructo, nos vamos ahora a un inmueble que tiene,
bueno, que es de pertenecer al patrimonio histórico, pues estoy intentando un poco, bueno, tampoco estamos poniendo ejemplos complejos, sino ejemplos sencillitos, que es realmente lo que está pidiendo este tipo de impuesto, para que sepáis aplicarlo de forma sencilla y no nos metamos en un quebradero de cabeza para poder hallarlo, ¿vale? Vámonos al caso número 6 y penúltimo, que nos dice que un inmueble alquilado por una renta mensual de 800 euros tiene también este señor un inmueble alquilado por una renta mensual de 800 euros. Su valor catastral asciende a 45.000 euros y que está situado en Segovia, ¿vale? Y decimos que liquidamos el inmueble con las condiciones del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, pues ya sabéis cómo son las condiciones del Ayuntamiento de Segovia, que hemos visto en los primeros dos casos. Se va al tipo máximo, ¿vale? Se va al tipo máximo. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, aquí que dice que el inmueble te ha alquilado. ¿En qué afecta que el inmueble te ha alquilado? Pues realmente no afecta en nada. No afecta en nada, ¿vale? Esta mañana, pues una compañera vuestra pues me hacía una pregunta de que había leído en los temarios de este impuesto que se recargaba, se podía recargar el IBI y tal, el alquiler, sí. Bueno, sí, vale. Pero yo, el titular y el contribuyente, el sujeto pasivo del impuesto, es el propietario del inmueble. Otra cosa que yo en el alquiler le diga al inquilino que, igual que le puedo decir que la comunidad la tiene que pagar él, le puedo decir que el IBI lo tiene que pagar él. Yo, sinceramente, si alquilase un bien inmueble, sea un local, sea una vivienda, yo nunca tragaría, sinceramente, con que el arrendador o el dueño del inmueble me cargue a mí como inquilino o arrendatario me cargue a mí el IBI. ¿Por qué? Porque realmente el IBI es un impuesto de la propiedad, ¿vale? Es lo que siempre se dice habitualmente. Es que el IBI es un impuesto de la propiedad y el IBI va con la propiedad. Además, va con la propiedad. Entonces es un impuesto de la propiedad. Entonces, hay muchos, realmente hay muchos arrendadores que cuando vas a alquilar te dicen, bueno, tú pagas la comunidad y el IBI también lo vas a pagar tú, lo pagas tú. Digo, no, no, perdona, yo el IBI no lo pago. No, no, es que si no te lo alquilo, bueno, pues no me lo alquiles. Yo el IBI no lo pago, el IBI es tuyo, ¿vale? Pero hay muchísimos contratos de alquiler, de arrendamiento, que te intentan recargar el IBI, ¿vale? Es que este ejemplo no os confunda, porque el que está alquilado no va a afectar nada para el cálculo de la cuota a pagar, ¿vale? Ni para el tipo impositivo tampoco. O sea, lo he puesto un poco para que veáis que el que está alquilado no va a afectar a nada. Lo único que va a afectar es que, bueno, el propietario puede cargar el coste o la cuota del IBI, se la puede cargar al inquilino, ¿vale? Pero el responsable de pagarlo sigue siendo el propietario, ¿vale? Sigue siendo el propietario. Normalmente el arrendador lo pagará y dirá, toma, en el recibo de este mes te voy a pasar el cargo del recibo del IBI que he pagado. Perdón. Y el inquilino, si el contrato de arrendamiento lo ha aceptado, pues lo tendrá que pagar, ¿vale? Si no lo ha aceptado, pues no se lo recargará, ¿vale? En este caso nos vamos al ejemplo número 6, a la resolución, y dice, el piso, independientemente del destino que tenga, es un inmueble urbano, cuyo titular debería ingresar la cuota a calcular, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Segovia desea gravar al máximo dichos inmuebles dentro de la ley. Lo que acabo de comentar, que es un inmueble urbano y el titular es el que tiene la responsabilidad y es el sujeto pasivo de pagarlo, ¿vale? El inquilino nunca podrá ser sujeto pasivo del IBI por dicho inmueble, ya aunque la ley de arrendamientos urbanos permite a los propietarios repercutir en la cuota tributaria del IBI al arrendatario, ello no supone la traslación de la condición del sujeto pasivo, ¿vale? Ya que para la administración el sujeto pasivo sigue siendo el propietario. Además que lo dice la ley, si leéis todo el temario que habéis tenido para este impuesto, para estudiar este impuesto, dice claramente que es el propietario, ¿vale? El propietario, el usufructuario, etcétera, etcétera. Pero que es el propietario el que tiene que pagarlo, no el inquilino. Independientemente de que la ley de arrendamientos urbanos diga que tú puedes repercutirlo, ¿vale? Yo no puedo repercutir, pero el responsable sigo siendo yo, como propietario, ¿vale? Tomamos en consideración lo establecido en el artículo 72, ¿vale? Y el Ayuntamiento de Segovia pues hace lo mismo que hicimos en el primer y segundo caso. Aplica el 1,30, que es el 1,10, que es el tipo de tipo impositivo máximo para un inmueble urbano,
es el que aplica el Ayuntamiento de Segovia, y luego aplica pues capitalidad 0,07, que tenga transporte público colectivo en superficie 0,07 y la prueba de servicio 0,06, ¿vale? Lo aplica todo, y yo me voy a ir al tipo máximo, luego me voy al 1,30, ¿vale? En este caso, la base imponible hemos dicho que 45.000 euros, el tipo de gravamen es el 1,30, perdón, aquí no sé qué he hecho. Eso está mal, ¿vale? Esto está mal. Porque me parece que hemos visto, es el 6, ¿no? Hemos visto que son 45.000 euros, ¿vale? Y al tipo máximo. Pues nos vamos los 45.000 euros al tipo máximo. Luego, si queréis rectificar, si podéis, si luego os bajáis esta presentación, ¿vale? Rectificar la cuota tributaria. Sería 45.000 por 1,30. ¿Vale? 45.000 por 1,30. ¿Vale? Que me están diciendo que son 585 euros. Sí, me suena a mí 1,30, 450 más el 30%, tal, 585 euros. Correcto. ¿Vale? La cuota tributaria serían 585 igual. Lo que está mal es los 75.000 por 0,58. ¿Vale? El resultado está bien. Sería 45.000 por 1,30. Y nos daría 585 euros. ¿Vale? Perdonadme, que habrá sido un lapsus a la hora de hacerlo y que he puesto mal la forma de llegar a los 585 euros. ¿Vale? Que no os despiste. Que son 45.000 por 1,30. ¿Vale? Creo que esta presentación la podéis bajar vosotros. Si no la pudieseis bajar, pues yo iría a la administración, a la secretaría que os la mandaran. Y si os la mandan ya estaría rectificada. ¿Vale? Pero creo que sí la podéis bajar, porque otra videoconferencia que he pasado sí me han dicho que la podéis bajar, que podéis pinchar aquí y tal y la podéis bajar. Y así la tenéis. ¿Vale? Y tenéis otro ejemplo más, otros ejercicios más. ¿Vale? No creo que haya problema en este ejercicio. Nos vamos al último, que es el 7. Bueno, también tiene una finca destinada a uso ganadero, que está ubicada en esta radio, que tiene escasez de servicios y de equipamientos, que su valor catastral son 35.000 euros, que está situada en Colmenar Viejo. ¿Vale? Calcular el IBI sabiendo que el ayuntamiento aprobó un tipo grave del 0,58%. ¿Vale? Y desea aplicar todas las bonificaciones en su grado máximo. Entonces son 35.000 y el 0,58. Pues nos vamos al ejercicio 7. ¿Vale? Y decimos que la finca dedicada a la ganadería puede verse afectada por la bonificación prevista en el artículo 74.1, ¿vale? Con un alcance del 90%. La cuota íntegra del impuesto. ¿Vale? Esta bonificación que dice, bueno, que si dicho inmueble está ubicado en una zona del municipio que según el planeamiento urbanístico tiene preeminencia de actividades primarias de carácter ganadero, tal y forestal, y dispone de una serie de un nivel de servicios muy inferiores a las zonas consolidadas, pues podemos aplicar la bonificación de grado máximo. Esto quiere decir que si bueno, la finca la tenemos a no sé cuántos kilómetros del pueblo, donde no tenemos servicio de ningún tipo y no tenemos nada, pues oye, por tener ese inmueble ahí o esa finca ahí, tenemos derecho a poder aplicar esta bonificación en su grado máximo, ¿vale? Entonces nos vamos al cálculo de la cota, son base imponible 35.000, que hemos dicho que es el valor catastral, ¿vale? Y tipo impositivo el 0,58%, que es el que aplica el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Nos vamos a 203 euros. Pero esto no es el resultado final, porque como podemos aplicar esta bonificación del 90% que nos da el artículo 74.1, pues hacemos una reducción de 132,70. Hemos hecho el 90% de 203, ¿vale? Y la bonificación sería de un importe de 182,70. ¿Vale? Lo que nos da una cuota líquida o a pagar de 20,30 euros. ¿Vale? O sea que nosotros, por esta finca, pagaríamos un impuesto de bienes inmuebles de 20,30 euros. ¿Vale? Un importe, como veis, pequeñito. Pero claro, decidme vosotros una bonificación de las potestativas. Si veis las bonificaciones potestativas, veréis esta bonificación, que está
incluida dentro del artículo 74.1. Así que lo que es este Real Decreto, esta ley de las haciendas locales, hemos visto que es del artículo 60 al artículo 101, me parece que os he dicho, no sé de memoria, del artículo 60 al 110, y cada impuesto son muy poquitos artículos. O sea que sería a lo mejor interesante que lo vayáis a lo que es la ley pura y dura y lo veáis, ¿vale? Veáis lo que dice este artículo. Os he puesto más o menos lo que dice, para que no tengáis que ir, pero bueno, aquí lo que se trata, a la hora de poder trabajar con impuestos, asesorar a empresas o poder liquidar impuestos, debéis de saber manejar muy bien la normativa. Porque muchas veces, ya os he dicho, los impuestos se aprenden de memoria. Yo tengo que saber rápidamente, decir el IBI, pum, tengo que buscar haciendas locales, pum, 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 IBI, pum. Sé que hay exenciones, sé que hay esto, sé que los tipos se van y puede el ayuntamiento aplicarlo, voy a ir a él. Y lo miro y lo aplico, ¿vale? De todas formas, yo creo que en el temario que comprende, en todo el temario que os dan acceso en la escuela, tenéis una parte de temario sencillo y simplificado, que está muy bien, ¿vale? Pero sería muy conveniente iros a ejercicios prácticos, sería conveniente iros a, como os he puesto, como os hemos preparado en la academia, perdón, en la escuela de negocios, os ha preparado en el mismo temario, os ha dirigido para que podáis también ampliar todos los conocimientos con los mementos. Los mementos fiscales, para mí, como fiscalista que llevo 30 años en ejercicio, son quizá los mejores libros o las mejores bases de datos para poder aplicar los impuestos. Son unas bases de datos muy buenas y ahí tenéis vosotros la posibilidad de poder trabajar con ellas, ¿vale? Hay la sección 3 en otros tributos locales, tenéis el punto 1 del impuesto sobre bienes inmuebles, que realmente, lo tengo ya aquí delante, son 20 páginas que son muy interesantes, os amplían los conocimientos sobre el temario que os ha puesto la escuela. Entonces, en ese aspecto, tenéis muchas posibilidades de poder ampliar mucho los conocimientos y de poder saber muy bien los impuestos. Primero, estudiaros, es mi consejo, estudiaros el temario pequeñito, el temario simplificado que os da la escuela, iros a continuación a ampliarlo por los mementos y luego, si hay ejercicio, pues os ponéis a hacer ejercicios. Y si tenéis posibilidad y tiempo, pues sería muy bien también que manejarais un poquito la ley. ¿Vale? Bueno, con esto yo he acabado, ¿vale? He acabado lo que es el IBI. Si tenéis alguna duda, me la podéis hacer. De todas formas, si sois, yo creo que sí, sois todos, estáis todos en el máster de asesoría de empresas. Yo soy vuestro fiscalista o vuestro tutor, o tutor, el profesor del área fiscal, ¿vale? Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Si ha habido alguna duda que se ha hecho, cualquier duda que podéis tener online, yo en 24 horas os voy a contestar, o antes si puedo, y aparte de eso hemos aperturado un foro también, que bueno, que los foros aprenden mucho, ojo, en los foros aprenden mucho, creo que es un foro interesante, y bueno, pues comentar ahí vuestras ideas sobre ese tema. No pasa nada, no os tiene que dar ningún tipo de vergüenza decir lo que digáis, aunque digáis alguna burrada o no digáis alguna burrada. Ahí ponéis lo que digáis. Yo en el de IRPF he intervenido, en el de impuestos locales aún no he intervenido del IBI, porque quiero que intervengáis vosotros y de vez en cuando pues diré algunas cosas, ¿vale? Para que vosotros, si alguien se equivoca, pues lo pueda corregir o comentemos. Simplemente hagamos un foro y charlemos sobre las preguntas que se hagan. Si también tenéis algún tema que poner, también es interesante que lo pongáis, pues tenéis capacidad para poder, vosotros también el poder aperturar un foro, ¿vale? Bueno, me ha entrado una pregunta que dice, ¿existe la práctica, o sea, ayuntamiento que graben terrenos rústicos por el IBI sin construcción alguno? Sí, claro, muchas. Tú tienes una finca que estás cultivando lo que sea, una finca rústica, y lleva su IBI correspondiente, aunque no tenga construcción.
¿eh? La propiedad de bienes rústicos, bienes inmuebles, en los ayuntamientos lo graban con el IBI, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda más, yo voy a daros todas las videoconferencias, en este caso que son, creo que todos los lunes, me parece, no lo sé, de cada impuesto. Voy a hacerlo lo más clarito posible para que lo entendáis, porque si encima estamos con una videoconferencia y os pongo casos complejos y con muchos números, pues os vais a perder. Y aquí quiero que sea amena esta videoconferencia de una hora, creo que se haya hecho, que haya sido amena para todos, que bueno, tendré mis defectos, pero espero no haber sido aburrido. Creo que os sirva para que luego esos ejercicios que me vais a mandar, bueno, pues los entendáis y nada más. Muchas gracias por estar ahí y bueno, seguiremos en contacto todo este cuatrimestre, ¿vale? Tanto si tenéis IRPF también seré yo y bueno, todo el tema fiscal que tengáis voy a ser yo vuestro profesor, ¿vale? Así que bueno, pues espero vuestra participación, tanto en dudas si tenéis, si no tenéis duda, pues mejor, y en los foros, y bueno, y nos veremos en la siguiente videoconferencia, ¿vale? Cualquier problema que tengáis, que haya habido esta videoconferencia, también os la puedo contestar, ¿vale? Si os surgen después. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y un saludo a todos.